El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la UE Cifiant, observando las estrellas a través de la ventana principal. La nave llevaba 3 semanas navegando, explorando los confines del espacio humano. Los líderes de la Tierra querían saber qué había más allá de sus fronteras, y Jake era el hombre en quien confiaban para descubrirlo. La Defiant era la nave de exploración más nueva de la humanidad. Llevaba la mejor tecnología que la Tierra podía construir, junto con una tripulación de 200 hombres y mujeres valientes. Jake había elegido personalmente a cada oficial. Conocía a sus familias, sus sueños y sus miedos. La capitana Lisa Harper se acercó al puesto de mando de Jake. Era su oficial táctica, una mujer inteligente que se había graduado como la mejor de su clase en la Academia Espacial. Su trabajo era vigilar el peligro y mantener a la tripulación a salvo. Almirante, detectamos algo extraño en nuestros sensores. Lisa dijo con voz tranquila pero seria, hay naves ahí fuera, grandes. Jake se giró para mirar la pantalla del sensor. Aparecieron puntos verdes en la pantalla, mostrando al menos 20 naves desconocidas. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier nave que la Tierra hubiera tenido. La computadora intentó identificarlos, pero no encontró nada. Estas naves no se parecían a nada registrado en los registros humanos. ¿A qué distancia estaban? Jake preguntó. A unos 2 millones de kilómetros, señor. No se acercan a nosotros, pero tampoco huyen. Parecían estar esperando. Jake pensó por un momento. Esto era exactamente lo que los líderes de la Tierra temían y esperaban al mismo tiempo que la humanidad siempre se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora tenían su respuesta. ¿Eran estos extraterrestres amigables u hostiles? Envíales un mensaje. Jake ordenó, usa el protocolo estándar de primer contacto. Diles que venimos en paz y que queremos hablar. Lisa asintió y comenzó a trabajar en su estación. El mensaje se envió en varios idiomas y secuencias matemáticas diseñadas para mostrar inteligencia e intenciones pacíficas. Luego esperaron. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. La pantalla principal parpadeó y de repente apareció un rostro alienígena. Era un reptil con escamas verdes y ojos amarillos que parecían brillar. La boca de la criatura estaba llena de dientes afilados y cuando habló, su voz era profunda y amenazante. Mamíferos primitivos, dijo el extraterrestre en un inglés perfecto. Jake sorprendido. Soy el comandante de flota Beltar de su Armada Imperial de Epean. Han entrado en territorio controlado por el Imperio Galáctico. Por ley imperial, deben entregar su nave inmediatamente y someterse a nuestra autoridad. Jake se levantó de su silla. Había entrenado para este momento durante toda su carrera, pero nada lo habría preparado para la realidad de hablar con una especie alienígena. Aún así, mantuvo la voz firme y diplomática. Comandante. Beltar. Soy el almirante Jake Morrison de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida. No sabíamos que esta área había sido reclamada por alguien. Somos exploradores, no invasores. Quizás podamos discutir esto pacíficamente y encontrar una solución que funcione para ambos pueblos. Los ojos amarillos del alienígena se entrecerraron y mostró más de sus afilados dientes. Discutir. ¿Se atreven a negociar con el Imperio? Su especie es claramente demasiado primitiva para comprender su situación. ¿Se rendirán ahora o tomaremos su nave? Por la fuerza. Jake sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la expresión tranquila a sus espaldas. Podía oír a su tripulación trabajando silenciosamente en sus puestos, preparándose para lo que viniera después. Esta gente confiaba en él para mantenerlos a salvo y no los defraudaría. Comandante. Tenemos. No quiero pelear, Jake. Dijo, pero tampoco podemos entregar nuestra nave y tripulación a extraños si insisten. En caso de hostilidad, nos defenderemos. Beltar rió, un sonido como de rechinamiento. Metal, defiéndanse, su única nave primitiva contra 20 naves de la flota imperial. Me diviertes, humano, pero tu arrogancia insulta al imperio. Aprenderán a respetar. El rostro del alienígena desapareció de la pantalla inmediatamente. Lisa gritó desde su puesto, almirante, están cargando armas, las 20 naves. Nos están apuntando. Jake volvió a sentarse en su silla de mando. Levanten los escudos. Manos a las estaciones de batalla, prepárense para el combate. Las luces rojas comenzaron a parpadear por toda la nave mientras la tripulación se preparaba para la batalla. Jake esperaba que este momento nunca llegara, pero los ingenieros de la Tierra lo habían planeado de todos modos. El Defiant.
Portaba tecnología experimental que nunca se había probado en combate real. Fuego entrante. Lisa informó que la nave se sacudió cuando los rayos de energía impactaron sus escudos. Jake observó el estado de los escudos en su pantalla, esperando verlos fallar. Rápidamente bajó el asalto de 20 naves enemigas, en lugar de los números. Apenas se movió. Lisa, ¿cuál es el estado de nuestro escudo? 97% y aguantando, señor. El escudo adaptativo está funcionando mejor de lo esperado. Aprende de cada impacto y se ajusta para protegernos. Jake sonrió por primera vez desde la aparición de los extraterrestres. El equipo del Dr. Peter Grant en la Tierra había desarrollado la tecnología del escudo adaptativo, pero solo habían podido probarla en simulaciones. Ahora les estaba salvando la vida. Las naves alienígenas seguían disparando, pero los escudos del Defiance resistían. Jake podía imaginar la confusión en las naves enemigas. Esperaban una victoria fácil contra un humano primitivo. Nave. En cambio, estaban descubriendo que la humanidad estaba llena de sorpresas. Almirante. Recibimos múltiples mensajes de la flota alienígena. El oficial de comunicaciones informó que lo vieron confundido y enojado. Jake asintió. Que se confundan. Lisa. Realice un barrido completo de sensores en sus naves. Quiero saber todo sobre su tecnología, sus armas y sus debilidades. Ya está ahí, señor. Nuestros sensores son más avanzados que los suyos. No pueden bloquear nuestros escaneos. La batalla continuó durante otros 10 minutos con las naves alienígenas disparando con todas sus fuerzas contra la solitaria nave humana. Pero los escudos del Defiant continuaron adaptándose y fortaleciéndose. Finalmente, Jake decidió que era hora de irse. Prepárense para el salto al hiperespacio. Hemos aprendido lo que vinimos a aprender mientras el Defiant saltaba lejos de la batalla. Jake miró los datos que su tripulación había recopilado. Los alienígenas eran poderosos, pero también predecibles. Su tecnología era antigua y sus tácticas simples. Lo más importante, habían subestimado a la humanidad. Sonrió mientras pensaba en el informe que daría a los líderes de la Tierra. La galaxia estaba llena de otras. Una especie inteligente, pero la humanidad estaba lejos de estar indefensa. La verdadera pregunta ahora era qué sucedería cuando estos alienígenas decidieran venir a buscar al emperador de la Tierra, Kestar. Sentado en su trono dorado en el corazón del mundo capital de Ceperean, el enorme palacio que lo rodeaba estaba construido con los mejores materiales, extraídos de 100 mundos conquistados. Estatuas de sus antepasados yacían en el gran salón, cada una representando una victoria para el imperio que había gobernado esta parte de la galaxia durante más de 1000 años. Los ojos amarillos del emperador brillaban de ira mientras escuchaba el informe del comandante de la flota. La imagen holográfica de su oficial militar parpadeó frente al trono, mostrando la evidente vergüenza del comandante reptil. ¿Me estás diciendo que una nave humana primitiva derrotó a 20 de nuestras mejores naves? La voz de Kestar resonó por la sala del trono como un trueno. Veltar bajó la cabeza. No he sido derrotado, mi emperador. La nave humana escapó, pero nuestras armas no pudieron penetrar sus escudos. Su tecnología parece ser más avanzada de lo que inicialmente creíamos. General Wehrmacht. El principal asesor militar del emperador dio un paso al frente. Era un viejo guerrero que había servido al imperio durante 50 años y nunca había visto una batalla perdida. Su rostro marcado por cicatrices mostraba su desprecio por el informe. Imposible, dijo Wehrmacht con un gruñido. Estos humanos apenas han salido de su mundo natal. No pueden tener mejor tecnología que la del comandante del imperio. Veltar debe haber cometido un error en su ataque. Kestar levantó la mano para pedir silencio. El emperador era cruel y orgulloso, pero no estúpido. Había construido su reinado sobre el miedo y el respeto de sus enemigos. Si se corría la voz de que el poderoso imperio no podía derrotar a una sola nave humana, otras especies podrían empezar a pensar que la rebelión era posible. Muéstrame las grabaciones de la batalla, ordenó el emperador. La sala del trono, llena de imágenes de la batalla, Kestar observó cómo 20 naves imperiales disparaban sus armas más poderosas contra la nave humana. Vio cómo los rayos de energía impactaban los escudos enemigos y simplemente desaparecían, como si la nave humana absorbiera los ataques y se hiciera más fuerte. Interesante, dijo el emperador en voz baja. Sus escudos se adaptan a nuestras armas. Esta es una tecnología nueva, pero no es imposible de derrotar, simplemente necesitamos usar más fuerza. El general Wehrmacht asintió con entusiasmo. Exactamente,
mi emperador, envía la tercera armada imperial. 200 naves aplastarán fácilmente a estos blandos mamíferos. Aprenderán a temer el poder del imperio. El emperador Khazar sonrió mostrando sus afilados dientes. Sí, pero esto no será solo un ataque militar. Haremos de toda su especie un ejemplo. Envía un mensaje a todos los mundos de nuestro territorio. Diles que el imperio está a punto de destruir una raza que se atrevió a desafiarnos. Que vean qué le sucede a quienes se niegan a inclinarse. Mientras tanto, habían pasado 3 semanas desde que el Defiant regresó a la Tierra. El almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de la Cámara del Consejo de Defensa de la Tierra Unida, dirigiéndose a los líderes más poderosos de la humanidad. La sala circular estaba llena de representantes de todas las naciones de la Tierra, todos unidos ante esta nueva amenaza. La presidenta Karen Phillips presidía la mesa del Consejo. Era una mujer fuerte que había guiado a la Tierra en muchos momentos difíciles, pero nada la había preparado para este momento. Reconocer la existencia de alienígenas hostiles lo había cambiado todo para la humanidad. El almirante Morrison. El presidente dijo, por favor, díganos de nuevo a qué nos enfrentamos. Jake activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. Aparecieron imágenes de las naves Ceprian, que giraban lentamente para que todos pudieran ver su tamaño y diseño. El Imperio Ceprian parece controlar una gran parte de esta galaxia. Jake explicó, sus naves son grandes y poderosas, pero su tecnología es antigua. Se basan en la fuerza bruta en lugar de la innovación. Lo más importante es que nos ven como primitivos y débiles. El ministro de Defensa, Tony Rodríguez, se inclinó hacia adelante en su silla. Era un exoficial militar que entendía. La realidad de la guerra, ¿cuántas naves tienen? Se desconoce, pero probablemente miles. La buena noticia es que nuestra tecnología demostró ser superior en nuestro primer encuentro. La mala noticia es que probablemente enviarán muchas más naves la próxima vez. La sala quedó en silencio por un momento mientras todos asimilaban esta información. Finalmente, el presidente Phillips habló. ¿Qué recomienda? El almirante Jake había estado pensando en esta pregunta durante semanas. Movilizamos toda nuestra flota espacial, cada nave, cada tripulante, cada arma que tenemos. No podemos dejar que lleguen a la Tierra. Nuestra flota total es de solo 50 naves. El ministro Rodríguez señaló que si envían cientos, nos superarán en número 10-1. Los números no lo son todo. Jake respondió, nuestras naves están diseñadas de manera diferente a las suyas. Estudiamos cada batalla naval importante de la historia de la humanidad cuando construimos nuestra flota. Aprendimos del almirante Nelson en Trafalgar, de las batallas del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, de cada innovación táctica que nuestra especie ha desarrollado. La capitana Amy Watson, del US Valiant, habló desde su asiento en la Cámara del Consejo. Era una de las capitanas espaciales más experimentadas de la Tierra, habiendo comandado el espacio profundo. Misiones durante más de una década. La almirante Morrison tiene razón. Dijo, he estudiado las grabaciones de batalla del Defiant. Los alienígenas luchan en formaciones rígidas. Esperan que sus enemigos luchen de la misma manera, pero la tradición naval humana siempre ha enfatizado la iniciativa individual y las tácticas adaptativas. El comandante Ben Kelly, del US Guardian, asintió. Nuestros capitanes están entrenados para pensar por sí mismos y adaptarse a situaciones cambiantes. Los alienígenas parecen seguir órdenes sin cuestionarlas. Esa podría ser su debilidad. La presidenta Phillips miró a su alrededor, a los rostros de los líderes de la Tierra. Vio miedo, pero también determinación. La humanidad se había enfrentado a la extinción antes y siempre había encontrado la manera de sobrevivir. Bueno, dijo. Almirante Morrison, tiene autorización para movilizar a toda nuestra flota espacial. Use los recursos que necesite. No permitiremos que nuestro mundo caiga ante invasores alienígenas. Al terminar la reunión del Consejo, Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. 50 naves contra un imperio que había conquistado la galaxia. La mayoría de los expertos militares lo considerarían imposible, pero Jake había estudiado la historia humana y sabía que las mayores victorias de la humanidad siempre había llegado cuando eran superados en número y armamento. Las próximas semanas determinarían si la Tierra permanecería libre o se convertiría en otro mundo conquistado del Imperio Ceprian. Pero Jake Morrison estaba listo para el desafío. Contaba con las mejores naves, las mejores tripulaciones y todo el espíritu de lucha de la humanidad. Los alienígenas creían que se enfrentaban a mamíferos primitivos.
Estaban a punto de descubrir que habían entrado en combate con la especie más peligrosa de la galaxia. E l'almirante Zekon comandava la Zefri Y, la tercera armada. Mientras se acercaba al sistema natal humano, se encontraba en el puente de su nave insignia, la Damenate, observando cómo la estrella llamada Soul brillaba cada vez más en la pantalla principal tras él. 200 naves de guerra imperiales lo seguían en perfecta formación, tal como habían sido entrenadas durante siglos. Zekon estaba orgulloso de su armada. Cada nave medía más de 1 kilómetro de largo y tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Las tripulaciones eran guerreros experimentados que habían conquistado docenas de mundos para el Imperio. Esta misión debería ser simple: encontrar las naves humanas, destruirlas y luego bombardear todo su mundo. Hasta que se rindieron, almirante, estamos entrando en el límite exterior del sistema, informó su oficial táctico. Los sensores muestran varios planetas, pero ninguna señal de naves enemigas. Zaken asintió. Los humanos probablemente se escondían cerca de su mundo natal, esperando una última resistencia desesperada. Era lo que hacían la mayoría de las especies primitivas cuando se enfrentaban al poder del Imperio. Reunían todas sus naves en un solo lugar y luchaban hasta ser destruidas. Mantenían la formación y avanzaban hacia el tercer planeta. Ordenaron buscar. Ese parece ser su mundo principal. Escanearon su flota. Las enormes naves Ceprian se adentran en el sistema solar. Sus sensores barrían el espacio en busca de cualquier señal de naves humanas, pero los escáneres no encontraron nada. Ni naves, ni estaciones espaciales, ni defensas orbitales. Era como si los humanos simplemente hubieran desaparecido. Lo que el almirante Zekon no sabía era que el almirante Jake Morrison había estado estudiando al enemigo durante semanas. La flota humana no se escondía cerca de la Tierra. En cambio, se habían extendido por todo el sistema solar utilizando tácticas que el rígido ejército imperial nunca había encontrado. La comandante Ellen Davis flotaba en la oscuridad cerca de la luna más grande de Júpiter. Su nave, E.U. Fénix operaba en completo silencio, todos los sistemas apagados excepto los sensores pasivos. Había estado esperando en esta posición durante 3 días, esperando la llegada de la flota alienígena. Ellen se había entrenado para este momento durante toda su carrera. Había estudiado la guerra submarina en los océanos de la Tierra, aprendiendo cómo pequeñas naves ocultas podían derrotar a enemigos mucho más grandes. Los principios eran los mismos en el espacio: mantenerse oculto, atacar rápido y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Su oficial táctico L. El teniente Paul Carter le susurró al comandante de su estación: «Estoy captando señales de energía masivas que se acercan desde el sistema exterior. Parecen unas 200 naves en formación cerrada». Ellen sonrió. Los alienígenas estaban haciendo exactamente lo que la inteligencia humana había predicho: volar en formación perfecta, lo que los convertía en blancos fáciles para ataques coordinados. «Señala a la flota». Ellen ordenó en voz baja que le dijera al almirante Morrison que los objetivos se acercaban. Todas las naves deben permanecer ocultas hasta que comience el ataque. En todo el sistema solar, otras 49 naves humanas recibieron el mismo mensaje. Estaban ocultas en campos de asteroides tras planetas y a la sombra de estaciones espaciales. Cada capitán tenía libertad para elegir sus propias tácticas, algo que habría sido imposible en el rígido sistema militar de Ceprian. El capitán Ryan Brooks comandaba la UE Thunder desde una posición cercana a Marte. La inteligencia artificial de su nave había estado analizando la formación alienígena durante horas, aprendiendo sus patrones de movimiento y prediciendo sus próximas acciones. La IA se basaba en la experiencia militar humana que se remonta a miles de años, combinada con la tecnología informática más avanzada que la Tierra podía construir. «Capitán», su IA informó que la formación enemiga tiene 3 debilidades principales. Su nave de mando está en el centro, protegida, pero incapaz de maniobrar rápidamente. Sus naves de flanqueo están demasiado dispersas para apoyarse mutuamente, y su retaguardia está enfocada hacia adelante, sin estar alerta ante los ataques por la retaguardia. Ryan asintió. La tradición naval humana siempre había enfatizado la búsqueda y el aprovechamiento de las debilidades enemigas. Los alienígenas podían ser superiores en número, pero lucharon como si nunca se hubieran enfrentado a un desafío real. El ataque comenzó cuando la flota del almirante Zekon estaba a medio camino entre Júpiter y Marte. La comandante Ellen Davis disparó primero, lanzando 6 torpedos cuánticos a las naves alienígenas a corta distancia. Las nuevas armas humanas eran invisibles para los sensores ceparanos hasta que alcanzaron sus objetivos. 3 naves imperiales explotaron en brillantes destellos de luz.
Las naves restantes comenzaron a virar hacia el ataque, pero la nave de Ellen ya se movía, aprovechando la gravedad de las lunas de Júpiter para acelerar y alejarse de la respuesta alienígena. ¿Qué fue eso?, preguntó Sien mientras su puente se sacudía por las explosiones. ¿De dónde vino ese ataque? Antes de que sus oficiales pudieran responder, el capitán Ryan Brooks atacó desde la dirección opuesta. Su nave se había ocultado en el cinturón de asteroides, y su IA calculó el momento perfecto para atacar. Las armas del Thunder atravesaron los escudos de 4 naves ceprianas más. Antes de desaparecer de nuevo en los asteroides, el almirante Zean sintió pánico. Así no era como se suponía que debían funcionar las batallas. Se suponía que los enemigos debían reunirse en formación y luchar hasta que un bando fuera destruido. Estos humanos atacaban desde todas partes y desde ninguna, como fantasmas en la oscuridad. Ordenó que todas las naves se dispersaran en formación y buscaran naves enemigas, pero dividirse solo empeoró las cosas para los alienígenas. Naves humanas comenzaron a aparecer por todo el sistema, atacando rápidamente y desapareciendo antes de que los cepreanos pudieran responder. Cada capitán humano usó tácticas diferentes, lo que imposibilitó a los alienígenas predecir de dónde vendría el siguiente ataque. La capitana Amy Watson sacó su nave, el Valiant, de su escondite cerca de Saturno. Había estado esperando el momento perfecto para atacar a la nave de mando alienígena. Su tripulación había practicado este ataque 100 veces en un objetivo simulado. Amy ordenó golpearlos con fuerza y rapidez. Las armas del Valiant impactaron contra los escudos del Damenate con una fuerza devastadora. La nave del almirante Zekon se paralizó por el impacto y varios sistemas se desconectaron. Pero antes de que pudiera ordenar una respuesta, la nave humana desapareció. Oculta de nuevo en los anillos de Saturno, alrededor del sistema solar. El patrón repetitivo de naves humanas aparecía, atacaba rápidamente y desaparecía. La flota Zeparine, diseñada para batallas masivas entre grandes formaciones, se encontró luchando contra un enemigo que no podía ver ni predecir. En 6 horas, la Tercera Armada había perdido más de 50 naves. Los supervivientes estaban dispersos por todo el sistema. Su formación estaba rota y su moral destrozada. Muchos capitanes solicitaban permiso para retirarse, algo nunca antes sucedido en la historia imperial. El almirante Ziken observó la pantalla táctica mientras su flota era destruida por un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez. Finalmente comprendió lo que habían hecho los humanos. No habían intentado igualar la fuerza del Imperio, sino que habían utilizado las propias tácticas del Imperio. Contra ellos, envía un mensaje al emperador, dijo en voz baja, dile que los humanos no son primitivos, son el enemigo más peligroso al que se ha enfrentado el Imperio. El emperador Khazar se encontraba en su sala de guerra, observando la pantalla holográfica que mostraba los restos de su Tercera Armada. De las 200 naves que había enviado para destruir a la humanidad, solo 73 habían escapado del sistema solar. El resto eran escombros flotando en la oscuridad del espacio. Las garras del emperador hicieron profundos arañazos en el metal. Mientras escuchaba el informe del almirante Zikan, el comandante superviviente apareció como una imagen parpadeante. Su uniforme, antes orgulloso, estaba rasgado y sus escamas opacadas por el agotamiento. Luchan como nunca antes, dijo Sakan con voz temblorosa. Nuestras naves no pudieron rastrearlos. Aparecieron de la nada. Atacaron sin previo aviso y desaparecieron antes de que pudiéramos responder. Era como luchar contra las sombras. El general Barmax caminaba detrás del emperador. Sus viejos instintos guerreros le decían que algo iba terriblemente mal. En 50 años de servicio, nunca había visto una flota imperial derrotada tan completamente. ¿Cuántas naves humanas destruyó Barmax? Zechen bajó la cabeza avergonzado. General, nunca nos acercamos lo suficiente como para golpearlos. Sus naves son más rápidas que las nuestras y sus armas son más precisas, pero peores que eso. Cada capitán parecía saber exactamente lo que haríamos antes de que lo hiciéramos. El emperador Castar se apartó de la pantalla por primera vez en su largo reinado. Sintió algo que nunca antes había experimentado, miedo, no miedo a la muerte, sino miedo a que su imperio no ¿sería tan poderoso como creía? ¿Y qué hay de su número? El emperador preguntó, ¿seguro que usaron toda su flota para lograr esta victoria? No, mi emperador Zechen respondió, nuestros oficiales de inteligencia interceptaron las comunicaciones humanas durante la batalla. Según sus mensajes, luchaban con menos de la mitad de sus naves disponibles. El resto de su flota sigue protegiendo su mundo natal. El silencio en la sala de guerra era absoluto.
Todos los oficiales ceprianos presentes comprendieron lo que esto significaba. Si los humanos podían destruir al tercer Armana con la mitad de su flota, ¿qué podrían hacer con toda su fuerza? ¡Imposible! El general Vermax gruñó, pero su voz carecía de convicción. Estos mamíferos no pueden ser tan poderosos. Debe haber algún error. El emperador Quesar se acercó a la gran ventana que daba a su ciudad capital. Millones de ceprianos seguían con sus vidas cotidianas sin saber que su imperio milenario se enfrentaba a su primer desafío real. Tráiganme toda la información que tenemos sobre estos humanos, ordenó el emperador. Quiero saber todo sobre su tecnología, sus tácticas y sus capacidades. Mientras tanto, en la Tierra, la ingeniera jefe María Santos trabajaba sin descanso en la órbita. Astilleros sobre el planeta. La victoria en el sistema exterior le había dado a la humanidad un tiempo precioso, pero María sabía que los alienígenas regresarían con aún más naves. Se encontraba en la bahía de construcción principal observando cómo los sistemas robóticos ensamblaban las naves más nuevas de la humanidad. Estas naves incorporaron todo lo aprendido en la reciente batalla, con mejoras que habrían tardado años en desarrollarse en circunstancias normales. La doctora Sanus llamó a su ingeniero asistente, Tim Walsh. Los nuevos diseños modulares están listos para ser probados. Cada nave ahora puede reconfigurarse durante el combate, pasando de ser una nave de ataque rápido a una plataforma de armas pesadas en menos de 5 minutos. María asintió con satisfacción. Esta era la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de aprender y adaptarse rápidamente, mientras que los alienígenas probablemente tardaron décadas en desarrollar nueva tecnología. Los humanos podrían innovar en semanas o incluso días cuando fuera necesario. Preguntó, ¿qué hay de los nuevos sistemas de IA? Incluso mejor de lo que esperábamos. Tim respondió, el combate AES. Hemos analizado todos los diseños de naves imperiales que capturamos durante la batalla, ahora puede predecir tácticas alienígenas con un 90% de precisión. Capitán. Nick Foster entró en la bahía de construcción, todavía con su traje de vuelo de su última misión. Acababa de regresar. Desde un peligroso vuelo de reconocimiento en las profundidades del espacio cefiano, recopilando información sobre la capacidad industrial del imperio. María, tenemos que hablar, dijo Nick con expresión seria. He visto sus astilleros y bases de flota. Lo que descubrí lo cambia todo. Los tres humanos se trasladaron a una sala de reuniones segura, donde Nick activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de su misión. Las imágenes revelaron enormes estaciones espaciales e innumerables naves repartidas por docenas de sistemas estelares. El imperio tiene más de 800 naves restantes en su primera flota imperial. Nick informó, pero aquí está lo importante, su tecnología no ha cambiado en siglos. Construyen las mismas naves, usan las mismas armas y siguen las mismas tácticas que sus ancestros usaron hace 1000 años. María estudió las imágenes con atención. Se han vuelto complacientes. Cuando eres la fuerza más poderosa de la galaxia durante tanto tiempo, dejas de innovar, dejas de aprender. Nick estuvo de acuerdo, pero hay más. Monitoreé sus comunicaciones y el miedo se extiende por su territorio. Otras especies que han estado bajo el dominio imperial durante generaciones están empezando a preguntarse si un poderoso imperio puede ser derrotado por humanos desconocidos. Tal vez no sean tan invencibles como todos creían. Tim miró los datos de inteligencia con creciente entusiasmo. Esta podría ser nuestra oportunidad no solo de defender la Tierra, sino de liberar a toda la galaxia del dominio imperial. María negó con la cabeza. Un paso a la vez. Primero, necesitamos sobrevivir a su próximo ataque porque probablemente volverán. Con todo lo que tienen, como si lo hubieran convocado sus palabras. El almirante Jake Morrison entró en la sala de reuniones. Su rostro estaba sombrío y llevaba un mensaje cifrado. Ya vienen. Jake anunció que nuestros sensores del espacio profundo han detectado una flota masiva que se dirige hacia nuestro sistema. Más de 500 naves, incluyendo sus naves más avanzadas, el emperador Quesar las lidera personalmente. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban esta información. La próxima batalla decidiría el destino no solo de la humanidad, sino potencialmente de toda la galaxia. ¿Cuánto tiempo nos queda? María preguntó. 6 semanas, respondió Jake. Quizás 7 si se detienen a recoger más naves por el camino. María se giró hacia su equipo con determinación en la mirada. Entonces, tenemos 6 semanas para construir la flota más avanzada que la humanidad haya creado. Tim, activa todas las instalaciones de construcción.
Quiero que todos los astilleros trabajen a su máxima capacidad. ¿Qué hay del entrenamiento de la tripulación?, preguntó Nick. Estas nuevas naves necesitarán operadores experimentados. Jake sonrió por primera vez desde que entró en la sala. No te preocupes. La noticia de nuestra victoria se ha extendido por todo el espacio humano. Voluntarios están llegando de todos los mundos coloniales. Tendremos más tripulantes cualificados que naves. Al terminar la reunión y regresar a sus tareas, Jake se quedó para estudiar los informes de inteligencia. El Imperio venía con todo lo que tenía, pero la humanidad ya no era la especie primitiva que los alienígenas conocieron al principio. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Jake Morrison confiaba en que la humanidad demostraría una vez más que era la especie más adaptable y peligrosa de la galaxia. El emperador Kesar se encontraba en el puente de su nave insignia personal, la Gloria Eterna, observando cómo el sistema natal humano crecía. En la pantalla principal, tras él, se extendía la flota más grande que el Imperio Ceprian jamás había reunido, 800 naves. La primera flota imperial, que representaba el poderío militar de un reinado milenario, el emperador lucía su armadura de batalla ceremonial, forjada con las medallas de los mundos conquistados. Esta sería su victoria personal sobre los mamíferos advenedizos que se atrevieron a desafiar su autoridad. Él mismo lideraría el asalto final, asegurándose de que ningún humano sobreviviera para amenazar de nuevo al imperio. «Mi emperador», informó el almirante de flota Mortex, su comandante militar de mayor confianza, «nos acercamos al límite de su sistema. Nuestros exploradores informan que hay naves humanas esperándonos cerca de su cuarto planeta». Kestar sonrió mostrando sus afilados dientes. «¿Cuántas naves tienen?» Approximatamente 150 naves. Majestad Imperial, parecen estar en formación defensiva alrededor de su gigante gaseoso. El emperador rió. 150 naves contra 800. Incluso si su tecnología es superior, no pueden superar tales adversidades. Hoy, la galaxia verá qué le sucede a quienes desafían al imperio. Lo que el emperador Kesar no comprendió fue que el almirante Jake Morrison no tenía intención de librar una batalla tradicional. La flota humana estaba posicionada cerca de Júpiter, pero no para defenderse. Estaban usando la gravedad y el campo magnético del planeta gigante como parte de una elaborada trampa. El almirante Morrison se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, la US Liberty, observando cómo la armada alienígena se acercaba a su alrededor. Las pantallas holográficas mostraban las posiciones de cada nave humana, cada una colocada con precisión según un plan de batalla que combinaba la sabiduría militar ancestral con tecnología de vanguardia. El almirante informó que la capitana Lisa Harper, ahora coordinadora táctica de su flota, ahora todas las naves están en posición y listas. La flota enemiga mantiene una formación cerrada, tal como predijimos. Jake Asincio. Los alienígenas no habían aprendido nada de sus derrotas anteriores. Aún creían que una superioridad numérica y una potencia de fuego abrumadora podrían ganar cualquier batalla. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Comenzaron la fase 1. Jake ordenó a toda la flota humana que las naves que parecían dañadas e inertes cobraran vida repentinamente. Estas naves habían estado camufladas como escombros espaciales, ocultas entre los restos reales de batallas anteriores. Ahora se rebelaban. Mientras los buques de guerra, completamente operativos y perfectamente posicionados para atacar los flancos de la flota imperial, el capitán Eric Johnson comandaba una de estas naves ocultas, el Fantasma del Este de la UE. Su nave había flotado silenciosamente durante horas, buscando ser solo metal retorcido, pero a la señal del almirante Morrison se reveló la verdadera naturaleza del fantasma. Apunta a las naves de mando enemigas. Eric Ordino Despairer Torpedoes Nanit. Las armas Nanit eran la innovación más reciente de la humanidad, desarrollada por el equipo de investigación de la doctora Sandra White. En lugar de simplemente destruir naves enemigas, los Nanit podían inutilizarlas desmantelando sus sistemas críticos pieza por pieza. Era un arma que demostraba que la humanidad prefería la victoria sin destrucción innecesaria. La primera oleada de torpedos Nanit impactó a la flota imperial antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Docenas de naves ceprianas descubrieron que sus sistemas de armas fallaban. Sus motores se apagaron y sus escudos colapsaron, pero las naves permanecieron intactas. Sus tripulaciones estaban vivas, pero indefensas. ¿Qué está sucediendo?, exigió Kestar mientras su nave insignia se cerraba bajo un ataque invisible. ¿Por qué no responden nuestras armas? El almirante de flota Mortex miró sus pantallas de control con confusión. Mi emperador, algo está atacando nuestros sistemas desde el interior.
Nuestras naves están siendo inutilizadas, pero no destruidas antes de que el emperador pudiera responder. La segunda fase del ataque humano comenzó. La comandante Linda Scott lideró un asalto coordinado de 50 naves humanas, cada una con diferentes tácticas y armas. La formación se movía como un banco de peces. Cada nave respondía a las demás manteniendo una coordinación perfecta. Las naves humanas atacaron la flota imperial desde múltiples direcciones simultáneamente, pero en lugar de intentar destruir todas las naves enemigas, se centraron en objetivos específicos. Las naves de mando fueron inutilizadas, primero cortando la comunicación entre las unidades imperiales y luego neutralizando las plataformas de armas, dejando a la flota enemiga indefensa. El emperador Kesar observó con horror cómo su poderosa armada era sistemáticamente desmantelada por una fuerza menor a la quinta parte de su tamaño. Los humanos lucharon con una precisión e inteligencia nunca antes vista. Cada movimiento parecía calculado, cada ataque perfectamente sincronizado. «Mi emperador», informó el almirante Mortex con su voz. Llenos de pánico, hemos perdido contacto con más de la mitad de nuestra flota. Las naves siguen intactas, pero sus tripulaciones no pueden controlarlas. «Es imposible». Castar gruñó, ordenen a todas las naves restantes que embistan las naves humanas. Si no podemos derrotarlas con armas, las aplastaremos con nuestros pasillos. Pero incluso esta táctica desesperada falló. Las naves humanas parecían anticipar cada movimiento imperial. Bailaban alrededor de las torpes naves alienígenas como cazas que evitan los puños de un gigante. Las pocas naves ceprianas que lograron acercarse se encontraron enredadas en redes de energía que las inmovilizaron. En 3 horas, la batalla terminó. La flota más grande en la historia imperial había sido derrotada sin que se destruyera una sola nave humana. Cientos de naves cirianas flotaban indefensas en el espacio. Sus tripulaciones estaban vivas, pero incapaces de luchar. La nave insignia del emperador, Kestar, estaba entre las naves inutilizadas. Su sala del trono, una vez un símbolo del poder imperial, ahora estaba oscura y silenciosa. La iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras en las paredes, mientras el orgulloso gobernante de un imperio galáctico se daba cuenta de que su reinado había terminado. Una transmisión llegó a través del sistema de comunicación de emergencia. ¿El rostro qué? En la pantalla apareció el almirante humano Hake Morrison, con aspecto tranquilo y profesional a pesar de haber ganado la batalla más importante de la historia galáctica. El emperador Kesar Hake dijo con voz respetuosa pero firme: «Soy el almirante Morrison de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida. Su flota ha sido derrotada, pero sus tripulaciones están ilesas. Les ofrecemos condiciones de rendición». Kesar miró fijamente al almirante humano. Este mamífero acababa de lograr lo que ningún enemigo había hecho jamás. Derrotó a la flota imperial en batalla abierta. Sin embargo, en lugar de regodearse o amenazar, ofrecía clemencia. ¿Qué condiciones? El emperador pidió en voz baja: desarme completo de todas las fuerzas imperiales, libertad para todas las especies actualmente bajo dominio imperial, establecimiento de un nuevo Consejo Galáctico con representantes de todos los mundos y su acuerdo para servir como asesor, ayudándonos a comprender cómo gobernar de forma justa y pacífica. El emperador guardó silencio durante un largo momento. Había esperado la muerte o la esclavitud, el destino que su imperio había dado a innumerables especies. En cambio, los humanos le ofrecían la oportunidad de ayudar a construir algo mejor. ¿Por qué? Kesar preguntó. ¿Por qué mostrar clemencia a tu enemigo? El almirante Morrison sonrió: porque así somos. No luchamos para conquistar ni destruir. Luchamos para proteger y liberar. La galaxia ha estado gobernada por el miedo durante demasiado tiempo. Es hora de algo diferente. Años después, el exemperador Kestar serviría como asesor principal del Consejo Galáctico, ayudando a establecer leyes que protegieran a todas las especies por igual. A menudo les contaba a los nuevos miembros del Consejo sobre el día en que aprendió que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni sus tácticas, sino su negativa a creer que algo era imposible y su determinación de construir un futuro mejor para todos. La era del Imperio Galáctico había terminado. La era de la libertad galáctica había comenzado y la humanidad se encontraba en su centro, no como conquistadores, sino como guardianes de la paz.